Buenos días para todas las personas que se unen a esta última sesión informativa relacionada con la convocatoria del programa Crédito Beca para nuestro año 2026. Este espacio está diseñado para que ustedes puedan hacer preguntas de todos los temas, a pesar de que hemos tenido sesiones individuales para tratar cada uno de los puntos del formulario, del proceso de selección. La idea de la sesión de hoy, su objetivo es que ustedes puedan preguntar de todo. Estamos ya a pocos días del cierre de nuestra convocatoria. Como ustedes seguramente ya lo saben, va a cerrar el lunes a las 11:59 de la noche, hora de Colombia. Y hoy nos acompañan en esta sesión dos personas claves dentro de Colfuturo, que quizás son quienes más experiencia tienen en este proceso, y es Cecilia Salgado de Huertas, que es nuestra directora administrativa y financiera, y Ángela, que es la directora de la convocatoria. Entonces, Ángela es la que recibe todas sus solicitudes, su equipo recibe todas las preguntas, y en este chat tenemos más de 7 personas de diferentes áreas respondiendo, listas para responder todo lo que ustedes quieran formular. Entonces, voy a empezar contándoles la estructura. Lo que hemos hecho es dividir la sesión por temas específicos, es decir, no vamos a coger todo en desorden, sino que vamos a empezar primero con la estructura de lo que es el crédito beca y así sucesivamente, y vamos a ir descendiendo en la importancia de los temas. Y con eso voy a darle la bienvenida a Cecilia, preguntándole, pidiéndole que nos cuente cómo funciona el esquema de financiación, por qué están compitiendo estas personas. Bueno, buenos días a todos. Ustedes están compitiendo por la asignación de una línea de crédito para financiar sus estudios que puede ir hasta $50,000 americanos. Entonces, ustedes, como ya todos deben haber diligenciado el formulario, llenado su presupuesto, saben que podemos llegar hasta 50,000. De esos 50,000 que ustedes piden, una vez cumplan las condiciones preestablecidas por Colfuturo, recibirán lo que nosotros llamamos una condonación o beca de 25% de esos $25,000. ¿Cuáles son las condiciones? Es regresar a Colombia en el tiempo estipulado, graduarse en el programa que Colfuturo les financió y permanecer en Colombia 36 meses continuos o discontinuos. Yo les hablaba de $50,000. Esto es un crédito en dólares americanos. Colfuturo presta en dólares. Durante todo el tiempo de estudios el crédito está en dólares. Una vez ustedes regresan y van a pagar la deuda, está en dólares americanos con un interés del 10.25 tasa efectiva anual en dólares. Vuelvo y les hago énfasis. En cuanto a ustedes, bueno, tienen Colfuturo Financia programas de maestría y doctorado de mínimo 9 meses, máximo 24 meses. Finalizado su programa a los 24 meses, tienen un año de periodo de gracia. Es opcional, pueden o no pueden utilizarlo. Y de finalizar el periodo de gracia, reinicia el periodo de amortización, que son 5 años que tienen para devolverle el dinero a Colfuturo, restándole la condonación de del 25% que mencioné anteriormente. Bueno, y aquí aprovecho para informarles que el sábado a las 9:30 de la mañana vamos a tener la última charla informativa en donde vamos a explicar lo que Cecilia acaba de mencionar en un espacio de 40 minutos para que sea mucho más claro, más detallado y no sea como en este proceso que lo que vamos a hacer es realmente preguntas en general cortas para respuestas cortas, también para ayudarles a ellos a entender cómo funciona todo esto. Entonces, Ángela, te voy a hacer unas preguntas súper cortas con respuestas cortas. La primera pregunta es, vamos a repetir algo que dijo Cecilia, pero que es importante que lo sepan. ¿Qué programas financia Colfuturo? Colfuturo financia programas de maestrías y doctorados 100% presenciales y de tiempo completo en el exterior. ¿Colfuturo financia pregrados? No financiamos pregrados. ¿Colfuturo financia programas de idiomas? No financiamos programas de idiomas. ¿Con cuántos programas se postula un candidato a la convocatoria de Colfuturo? Se postulan con un solo programa. Perfecto. Ahora vamos a hacer la misma ronda de preguntas rápidas con Cecilia. Yo quiero añadir algo. Adelante. Maestrías, doctorados y especializaciones solo en el área de la salud, que es muy importante. Sí, es un punto clave. Cecilia, la siguiente pregunta es, si tengo una beca del 50% de mi universidad, ¿me puedo postular a Colfuturo para esto? Claro que puede. Colfuturo cofinancia, porque tenemos claro que con $50,000 que podemos prestarle no es suficiente para muchos programas en el mundo. Hay países que con 50 alcanzan, pero otros no. Entonces, si tienen una beca, claro que sí, maravilloso. ¿El crédito beca de Colfuturo cubre solo el pago de matrícula? No, el crédito beca cubre pagos de etiquetes aéreos, instalación, libros, sostenimiento, seguros de salud. Básicamente esos son los rubros que tenemos establecidos. ¿Recuerda cuál es el monto máximo que se puede financiar? $50,000. ¿Hay un monto mínimo?
No hay un monto mínimo, pero decimos 5.000 está bien que sea el mínimo. Un crédito de $2.000 no vale la pena, que eso tiene un trámite, hay que hacer estudio de codeudores, firmar garantías, etcétera. Entonces yo pienso que 5.000 puede ser un crédito mínimo. Bueno, aquí voy a hacer una pregunta en donde muchas personas preguntan cuál es la tasa de interés del crédito de Colfuturo. Les pido el favor, Ángela, te pido el favor que contestes cuál es la situación actual del crédito de Colfuturo y esos intereses. Bueno, digamos que estamos en revisión de la tasa de referencia que dio la doctora Cecilia, porque pues es una tasa que estamos evaluando y que se va a definir en la junta directiva de la selección. Adicional, pues que según los cambios económicos del país y pues de las diferentes situaciones, se puede revisar dentro de la legalización del crédito. La siguiente Hago la pregunta. aclaración y disculpa porque yo me equivoqué. 10.25 es la tasa vigente para la convocatoria 2025. Afirmo lo que dijo Ángela, para la 2026 la tasa se definirá en el momento de la selección. Ángela, si tengo esposo e hijos, Colfuturo me paga pagar viajar con mi familia. Bueno, dentro del presupuesto, la idea es que en el presupuesto total hagan el consolidado de esos posibles gastos que van a incurrir de las personas que van a viajar. Si es papá, mamá, hijo, pues lo pueden registrar. Sin embargo, recuerden que Colfuturo solo va a financiar el dinero que gaste el beneficiario, es decir, el estudiante que vaya a realizar su programa en el exterior. Esta es una pregunta muy frecuente en el chat y es, por favor, explícales las personas que son seleccionadas este año hasta cuándo tienen plazo de usar el crédito beca. Van a tener tiempo para legalizar máximo hasta el 31 de diciembre del 2027 y pueden iniciar en el primer semestre del 2021. Pero tiene que dejar legalizado su crédito en el año 2027, que eso es muy importante. Correcto. Y aquí quiero hacerles una aclaración porque ustedes seguramente en los webinars han visto que hablamos mucho de legalizar, legalizar. Entonces les voy a explicar un poco cuál es el flujo. Una vez se anuncian los resultados del proceso de selección, ustedes entran a un nuevo estatus que se llama seleccionado. Y cuando reciben ese correo en donde Colfuturo les notifica que fueron seleccionados o seleccionadas, ustedes van a tener un plazo para decir si quiero usar el crédito. Aceptar usar el crédito no los obliga a nada, sencillamente es una información que nosotros financieramente necesitamos para saber cuántos de los recursos que pensamos asignar se van a asignar efectivamente. Entonces, Ángela, aquí recuérdanos cuál va a ser el plazo para que esas personas acepten el crédito beca. La selección es el 10 de junio, es decir, que el plazo máximo para aceptar sería 10 de julio, que sería un mes después. Y una vez ustedes aceptan el crédito, ahí ya viene lo que ustedes oyen que Ángela y Cecilia dicen legalizar. Entonces, por favor, explícales qué es legalizar. Ok, una vez la persona es seleccionada, tenemos lo que nosotros llamamos la cita de presupuesto o legalización. Entonces nos sentamos con cada uno de ustedes. Cuando digo nos sentamos, normalmente es virtual, tenemos unos asesores que nos ayudan en estas citas. Se revisan nuevamente todos los términos del programa que van a hacer, cuánto vale, los tiempos, etcétera, y volvemos a revisar el presupuesto. El presupuesto que ustedes presentaron en la aplicación, vuelve y se revisa en esa cita para dejar un presupuesto definitivo. En ese momento ustedes pueden decir, ay, yo me gané una beca, quiero meterla como fondos propios, entonces de pronto eso baja el valor del crédito. O no, no me alcanza la plata, me están haciendo falta unos dólares. ¿Cuántos? No, que 2.000. Bueno, 2.000 de pronto los podemos poner de más. No, que me están haciendo falta 20.000, ya eso no lo podemos hacer. Entonces, por eso les insistimos mucho en que hagan un presupuesto muy a conciencia. En esta cita, entonces, de común acuerdo, armamos el presupuesto y el cronograma de desembolsos. Colfuturo desembolsa cada 2 meses en los meses impares, iniciando en julio, dependiendo de cuándo inicie su programa, septiembre, noviembre, y así seguimos. Entonces, para que ustedes puedan recibir giros, tienen que haber hecho esta cita de legalización, tienen que estar de acuerdo con lo que se acordó ese día, valga la redundancia. A ustedes les va a llegar un correo, ustedes dicen, sí, listo, apruebo la cita. Una vez aprueben la cita, pueden firmar las garantías. ¿Qué son las garantías? Ustedes deben firmar un pagaré, que va en blanco con una carta de instrucciones, y adicional un contrato que firman con Colfuturo. Nos comprometemos las partes en cuál es el programa que voy a hacer, cuánta plata les voy a prestar, etcétera. Eso también se firma virtualmente, y cuando ya eso esté firmado, la cita de presupuesto esté aceptada, ya Ángela en su área de convocatoria los pasa ya como beneficiarios al seguimiento del programa Crédito Beca, que es otra área donde van a
donde los van a, sigue la administración de los estudiantes, digamos. Entonces, en este punto, y te interrumpo para que dejemos hasta aquí, cuando sean seleccionados, va a haber otras charlas como estas en donde ya les vamos a hablar específicamente para quiénes van a ser los beneficiarios de Colfuturo. No vamos a ahondar en ese punto en esta etapa porque hasta ahora ustedes están postulando y no saben si van a ser financiados o no. Entonces vamos a pasar ya a un siguiente bloque, a otro tema, y es vamos a hablar de la convocatoria como tal. Entonces voy a repetir esto y es, Ángela, recuérdanos cuándo se cierra la convocatoria de Colfuturo. El 2 de marzo, sí. ¿Y hay más convocatorias este año? No. No, no hay más convocatorias. Es Esta es la única convocatoria. Pregunta muy importante que seguramente en esta etapa quienes hasta ahora están empezando el proceso es, ¿necesito una carta de admisión a una universidad para aplicar a Colfuturo? No, para participar en la convocatoria no se requiere. Bueno, Cecilia, dinos cuáles crees que son los requisitos más importantes para postularse a la convocatoria. Tener muy claro qué quieren hacer, a dónde van a ir, la escogencia del programa. Les recuerdo que Colfuturo la selección la basa en la excelencia académica. Entonces, tienen que haber seleccionado un muy buen programa. Ángela lo decía, no necesitan la carta de admisión de la universidad, pero sí ya ustedes han escogido un programa y han tenido algún contacto con la universidad, han cruzado correos, ya llenaron una aplicación. Eso es lo que nos anexan en la aplicación para decirnos, este es mi programa de interés. Entonces, para mí, lo primero, es escoger un muy buen programa. Segundo, ustedes como estudiantes deben haber sido muy buenos estudiantes. Eso es totalmente fundamental en la aplicación a Colfuturo. Y tercero, llenar el formulario conscientemente y lleno y anexar los documentos que estamos solicitando. Es tremendamente sencillo el formulario de Colfuturo. Y por último, no quiero sonar repetitiva, pero el presupuesto es fundamental. No vayan a equivocarse y pedir mitad de la plata porque es que yo no sabía que puedo pedir para los 2 años. No, si el programa es de 2 años, pide para los 2 años. Son $50,000, de pronto no le alcanza para los 2 años, pero de pronto los requiere completos. Entonces tienen que tener muy claro eso, el presupuesto de su programa. Bueno, voy a ir como las secciones del formulario. Entonces vamos a empezar con el tema de personal. En esa sección lo que yo les preguntaría es, ¿hay alguna diferencia en aplicar si estoy casada, soltera? ¿Eso juega en algún momento en relación con el monto que Colfuturo me va a dar? ¿Eso tiene algún peso dentro del proceso? No tiene nada que ver dentro del proceso, pues no es un criterio de selección, básicamente. Y la cantidad de plata que estoy pidiendo también tiene peso en el proceso de selección. Es decir, hay más posibilidades de que me elijan si solo pido $40,000. No, tampoco tiene nada que ver. Y aquí yo agrego que cuando ustedes han visto la información sobre el proceso de selección solo tiene 4 componentes que ahora los vamos a mencionar. Dentro de esos 4 componentes no está el monto del crédito y por eso retomo la recomendación de Cecilia y es asegúrense de hacer el presupuesto pidiendo los $50,000 si eso es lo que necesita. Eso no los va a afectar en su competencia. Entonces, vamos a empezar uno por uno con los elementos del proceso de selección. ¿Quién quiere hablar del programa? De la maestría o doctorado. Yo creo que bueno, tú puedes hablar de eso. Aquí me lo ponen a mí porque ella es la experta. Esta es el área, en el área en la que yo trabajo, es en donde calificamos los programas. Entonces voy a hacer como varias observaciones y preguntas y es lo primero es que recuerden que cuando se postulan a Colfuturo lo deben hacer solo con una maestría y una universidad o un doctorado y una universidad. Es decir, sabemos que un estudiante regularmente está aplicando a diferentes universidades al mismo tiempo, esperando quienes lo aceptan en su programa. Ustedes tienen que elegir solo uno de esos programas cuando se postulen a Colfuturo. Colfuturo lo que va a hacer con ese programa, y aquí hacemos un ejercicio en donde uno a uno tomamos los programas y revisamos que también están en rankings internacionales esas universidades en esas áreas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una maestría en educación, lo que nosotros vamos a hacer desde Colfuturo es ir a buscar el ranking de QS en educación, el de Shanghai, el de Times Higher Education, y vamos a ver esa universidad donde ustedes quieren hacer esa maestría, que también posicionada está. Sobra decir que entre mejor esté en el ranking, mejor va a ser la calificación que ustedes van a obtener en ese programa. Hicimos una sesión muy detallada sobre este tema, los invito a que la busquen en el canal de YouTube para no extenderme demasiado, y asimismo también les recomiendo que hagan uso de las actas que están dentro de la página web de Colfuturo, en donde ustedes pueden ver como referencia cómo se han calificado los programas que han competido en convocatorias anteriores. Entonces, eso por el lado del programa. Pasemos, eso tiene un peso del 38%. El siguiente criterio en peso es su promedio
de pregrado o de maestría. Y aquí, Ángela, le pido el favor que explique por qué dije maestría y cómo funciona el tema del pregrado. Bueno, digamos que dentro de los criterios de calificación tenemos que las personas deben registrar su programa de pregrado, las notas que obtuvieron con el promedio acumulado, porque eso entra a hacer la revisión dentro del proceso de selección. O sea, es uno de los criterios, diría yo que también más importantes. Si las personas van a realizar un doctorado, podemos tomar también las notas de la maestría que realizaron, si la realizaron anteriormente, si esa nota es más alta. Entonces, digamos que también entramos como a apoyarnos un poco en ese sentido, si esas notas un poco son más altas para que puedan tener un poco más de ventaja. Perfecto. Ahora hablemos de del factor de ajuste y vamos a coger el factor de ajuste uno por uno. Entonces voy a explicarles cómo es el factor de ajuste. Hemos dicho que el primero es el programa de posgrado que pesa el 38%. Después tenemos el 37% para el promedio. El 20% siguiente es algo que nosotros llamamos factor de ajuste y es algo que ustedes pueden usar a su favor si tienen méritos académicos o tienen la admisión al programa. Entonces, ¿por qué dije que lo voy a separar? El factor de ajuste tiene varias opciones. Vamos a hablar de la primera y es el puesto ocupado. Entonces, ¿quién de las dos quiere explicar qué es el puesto ocupado? El puesto ocupado en su corte o en su clase en la universidad, eso también en la mayoría de las veces lo certifican las universidades y nos da una información muy clara de cuál fue su posición relativa con respecto a los otros compañeros y si esa nota de pregrado que está dando es muy buena o es del promedio. Entonces la posición es clave, la usamos siempre y cuando nos sirva, pero ustedes la colocan como uno de los criterios del factor de ajuste. Entonces, soy por decir algo, soy el 70 en un grupo de 80, ¿no? Tiene muy buena posición. O soy el primero en un grupo de 5, pues eso no nos dice mucho. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero esa posición en su ranking en el curso, digamos, en su clase, la certifica la universidad. Bueno, y esto es, como mencionaba Cecilia, certificado por la universidad. Es decir, aquí obviamente como ustedes tienen que demostrarlo, todo tiene que venir certificado por la universidad. Ángela, háblanos de los reconocimientos, de la otra opción que son méritos académicos. Bueno, sí, también dentro del factor de ajuste tenemos los premios y distinciones que también se solicita que sean obtenidos durante el pregrado. Tenemos unas categorías específicas que las encuentran dentro del formulario, que son matrícula de honor, summa cum laude, tesis laureada. Entonces, digamos que se pueden apoyar en esa verificación de tener esa información también certificada por la universidad para poder obtener un porcentaje adicional dentro del factor de ajuste. Y te voy a pedir por favor que cuentes un poco lo que está pasando con el Saber Pro, porque sale en la página web, entonces seguramente algunos lo han visto. ¿Puedes contarnos qué está pasando con Claro eso? que sí. Bueno, digamos que nosotros no le solicitamos a los estudiantes un documento certificado de Saber Pro como tal, sino tenemos un convenio con el ICFES en el cual ellos nos envían un archivo con todos los datos completos de los estudiantes que participaron en la convocatoria, pero pues infortunadamente no hemos logrado tener como ese contacto con ellos para que nos remitan esa información. Estamos trabajando en ello, entonces estamos verificando si efectivamente sí vamos a tenerlo como criterio dentro del factor de ajuste, o pues si no tendríamos la información, seguramente no lo tomaríamos en cuenta. Pero pues estamos verificando cómo lo podríamos obtener. Bueno, y yo voy a hablar de la última opción, que es la carta de admisión. Entonces, cuando iniciamos la sesión, una de las preguntas era, ¿necesito carta de admisión para postularme a el futuro? Y la respuesta fue que no, no la necesitan, eso lo ratifico. Sin embargo, quienes ya tienen una carta de admisión, no importa si es condicional o incondicional, y la adjuntan a su aplicación, si su programa está bien calificado, eso les juega a favor porque el sistema hereda la nota que le dimos al programa a ese 20% del factor de ajuste. Esta para mí es la mejor herramienta del factor de ajuste porque si yo ni tuve méritos académicos porque parrandié todo el pregrado, mi puesto ocupado no fue el mejor porque mi promedio tampoco era muy alto, no tuve un buen Saber Pro, jugar a tener la carta de admisión o prepararse para tener la carta de admisión les ayuda como a suplir eso que no pudieron hacer en el pasado y ahorita sí lo pueden controlar. Entonces, aquí voy a hacer una observación muy importante y es que, como hemos mencionado, la convocatoria cierra el lunes a las 11:59 de la noche. Ustedes ahí tienen que cerrar su aplicación sin carta o con carta, sea como sea que tengan esa información. Sin embargo, también sabemos que muchas universidades responden en el transcurso del mes de marzo.
Entonces, quienes cerraron su formulario el lunes, desde el lunes 2 de marzo, y reciben la carta de admisión antes del 31 de marzo, tendrán la posibilidad de adjuntar esa carta a su competencia, a su aplicación para que sea considerado en el proceso de ¿Cómo selección. la entonces ya está Entonces, cerrado? ya está cerrado, la plataforma se va a habilitar en los siguientes días del cierre de la convocatoria. No va a ser el 3 de marzo, sino estimamos que va a ser el jueves de esa semana o va a más tardar la siguiente. Van ustedes, entran nuevamente, se registran con su cédula, su usuario, y ahí les va a preguntar el sistema si quieren adjuntar Lo la único que carta de pueden admisión. adjuntar es la carta. Aclarar, por favor. Lo único que pueden adjuntar es la carta de admisión. No pueden mover la aplicación, no pueden adjuntar más documentos, no pueden corregir el presupuesto, únicamente la carta de admisión. Cuando ustedes vayan a hacer ese proceso, se van a dar cuenta que solo se les abre una ventana para subir eso, es decir, ya no van a poder entrar a su formulario. ¿Qué es la oportunidad que les estamos dando? Que si usted aplicó a la universidad y le llega la carta de admisión el 10 de marzo, la pueda subir, y si ese programa está muy bien calificado, pues esa calificación, como lo dijo Joana, se traslada al factor de ajuste y eso necesariamente les ayuda a subir la nota. Entonces, eso es lo que queremos que tengan presente. Y me voy a devolver a algo que habló Ángela, y es sobre los méritos y las distinciones. Entonces, una pregunta frecuente es, ¿las publicaciones son consideradas como méritos académicos? No, ¿Pasantías en el exterior son consideradas méritos académicos? tampoco. La universidad me dio una beca para hacer un curso de un semestre en Italia. ¿Eso es un mérito académico? No es mérito académico. Por eso quise como coger estas preguntas que usualmente las vemos en el chat. Y la última que te quiero hacer en relación con los méritos académicos es en el caso de las personas que tuvieron ser paga. ¿Eso es un mérito académico para nuestro proceso? No aplica porque se obtuvo durante el proceso del bachiller. Exacto. Entonces ahí piensen que tiene que ser, mi respuesta en ese chat cuando me hacen esas preguntas es, tienen que ser méritos académicos certificados por la universidad de su pregrado, no cuentan tampoco de maestría en ningún escenario, entonces solo certificados por sus universidades por el pregrado. Bueno, vamos a pasar al otro elemento. Pero a mí me gustaría que explicar, el factor de ajuste tiene estas variables que hemos mencionado. El sistema lo que hace es que toma la mejor de las variables. Entonces, la nota de la carta de admisión, los premios y distinciones, el saber pro si lo tenemos en su momento, y se me fue y el puesto ocupado. Ahí hay 4 notas que tienen ustedes en la aplicación, o 3 o 2, las que puedan, pues las que apliquen en cada uno de los casos. El sistema siempre toma la mejor. Entonces, por eso les decimos, ahí está en manos de ustedes obtener un 20% con muy buena nota, si tienen la carta de admisión, etc. Bueno, acá como ustedes se dan cuenta, yo me estoy guiando por preguntas que usualmente recibimos en el chat. Sé que mis compañeros allá atrás están contestando lo que ustedes están escribiendo, pero ahora vamos a pasar al siguiente elemento, y es el ensayo, que es el último. Entonces, Ángela, ¿nos puedes dar algunas recomendaciones? Uno, ¿qué busca el ensayo? Y dos, algunas recomendaciones para el ensayo. Listo, claro que sí. Bueno, el ensayo básicamente es una presentación de ustedes como estudiantes. Nos cuentan su historia. Por futuro no hace una entrevista personal a cada uno de ustedes porque pues son bastantes, entonces digamos la idea es conocerlos un poco, que nos cuenten su historia, por qué consideran que su programa académico es excelente, cuál ha sido su trayectoria académica, su trayectoria profesional, y es muy importante porque también entra dentro del factor de ajuste. Obtiene una nota del 5%, y aunque pensamos que es relativamente baja, es importante no desestimarla, porque pues claramente les puede jugar un beneficio dentro de las calificaciones que obtienen en la selección. Es un porcentaje muy bajo, la nota es el ensayo es el 5%, pero es clave cuando ustedes quedan ubicados en ciertas posiciones, digamos, cerca de la línea de corte. Entonces, el consejo que les damos es que el 5% no le paro bolas, no, hay que pararle bolas a todas las notas que se ponderan para obtener el definitivo. Entonces, es muy importante un muy buen ensayo. Y aquí yo quiero como ser la mamá regañona, diciéndoles que no dejen el ensayo para el lunes a las 5 de la tarde. Si yo pudiera, si esta sesión fuera para compartirlo, y si miran la del ensayo, y si miran la de los procesos de selección, y el sábado que voy a dictar la charla se los voy a mostrar en detalle, no se imaginan la cantidad de personas que se quedan por el ensayo, porque dicen, eso solo 5%, ¿eso qué?
Piensen cuando ustedes estaban haciendo su pregrado o estaban estudiando, el 5% define que uno pase o no la materia. Dedíquenle el tiempo al ensayo. Lograr la admisión a las universidades es el proceso más sencillo del mundo. Realmente una admisión a una universidad es lo más fácil, pero lo que es difícil en este proceso es conseguir la financiación. Y ustedes en este momento están postulándose para conseguir la financiación de su programa, entonces no lo dejen al azar. Entonces, hablamos de los 4 elementos de la selección. ¿Algo que quieran agregar de los 4 criterios que yo haya omitido? ¿Algo que crean importante mencionar? Bueno, entonces vamos a volver a hacer el ejercicio de preguntas cortas y respuestas cortas. ¿La postulación a Colfuturo se puede hacer con una agencia? No es necesario. No es necesario, aquí les recalco, este es un proceso gratuito. Algunas personas nos escriben diciendo que la agencia les está cobrando. Nada que ver con Colfuturo. Colfuturo no trabaja con ninguna agencia. Hay agencias maravillosas, hay unas no maravillosas. Dile eso, por favor. Las agencias, ¿por qué les decimos que no lo hagan a través de agencias? Porque las agencias no pueden garantizarles a ustedes que van a ser seleccionados por Colfuturo. Nadie puede predecirlo porque esto es un proceso de selección competitivo. Están compitiendo con los mejores, entonces no vale la pena que vengan a través de una agencia. No, que la agencia me dice que es que ellos garantizan, no pueden garantizar absolutamente nada. Bueno, sí, vamos las preguntas cortas, respuestas cortas, no se les olviden. Si el programa es presencial, dura 9 meses, pero no es de tiempo completo, ¿puedo aplicar a Colfuturo? No. No, solo presenciales de tiempo completo en el exterior. ¿Puedo postularme si ya estoy haciendo la maestría o el doctorado? Sí, se financian programas que inician o continúan. Siempre y cuando le falten por lo menos 9 meses. Exactamente. Entonces tengan en cuenta una cosa y es que si ustedes son seleccionados van a saber en junio, van a poder legalizar en junio y empezar a recibir los giros de Colfuturo en julio. El primer giro, si ustedes ya cumplieron con todo el proceso de la formalización del crédito y firmaron codeudores y todo lo que vamos a hablar más adelante de esta parte, ustedes podrían tener dinero en el mes de julio, su primer desembolso. Esos 9 meses que menciona Cecilia los deben contar a partir de julio. Entonces, desde julio que me falten 9 meses para terminar clases, no para graduarse porque uno termina clases antes de graduarse. Entonces, es la fecha de terminación de clases. La siguiente pregunta es, si ya estoy cursando una maestría con Colfuturo, ¿puedo aplicar para que Colfuturo me financie el doctorado? No. ¿Por qué no? Porque debe primero terminar de pagar el crédito de la maestría para poder aplicar a una próxima convocatoria y a iniciar el doctorado. Ángela, aquí alguien dice como, tengo varias distinciones en el pregrado, ¿cómo las adjunto? Bueno, digamos en la parte de premios y distinciones, con que seleccionen una que ustedes consideren que es la más importante, seleccionan una, la registran y eso ya les daría calificación dentro del factor de uso. Solo se permite registrar. Si yo ya me postulé a Colfuturo, pero desistí al crédito beca, ¿me puedo volver a postular? Sí. ¿Hasta cuándo tengo plazo para iniciar mi programa de estudios? Ya lo habíamos dicho, recuerden. Sí, para legalizar máximo hasta el 31 de diciembre del 2027 e iniciar en el 2021. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque yo puedo legalizar mi crédito hasta diciembre del 2027, pero si yo voy para un país del hemisferio sur, está perfecto porque yo legalizo en diciembre y en marzo, abril o mayo me voy para Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y me coincide muy bien el cronograma y los costos que estoy anotando en el presupuesto de Colfuturo. Pero si yo me pienso ir para Europa o para Estados Unidos, ahora, a no ser que vaya en el primer semestre del año, y legalizo en diciembre del 2027, tengo que irme para Spring, porque si me voy para Fall ya las matrículas van a ser otras, entonces tiene que tener presente eso. Bueno, aquí voy a hacer una que yo misma voy a contestar y es, si no soy aceptado en la universidad, ¿Colfuturo tiene mecanismo para ayudarme a aplicar a otra? La respuesta es que Colfuturo no apoya los procesos de postulaciones a las universidades. Entonces, es súper importante que sepan que tanto las visas como las postulaciones a las universidades son de su parte y son procesos que ustedes deben adelantar sin apoyo de Colfuturo. Y aquí voy a introducir el tema de la carta sponsor, la carta de patrocinio, porque mencioné el tema de las visas. Entonces, ¿alguna de las dos quiere contarnos un poco qué es esa carta de patrocinio y cómo funciona primero para las visas, después para las universidades? Bueno, digamos que dentro del proceso van a poder disponer de 3 cartas. Inicialmente tenemos la carta que nosotros llamamos la carta 1, que pueden descargar desde el formulario, que indica que están participando en la convocatoria. Entonces, es decir, ustedes le pueden enviar esa carta a la universidad diciendo pues que están participando en este proceso y que están pendientes de verificar si van a poder ser seleccionados.
Si son seleccionados, van a poder descargar un nuevo documento en el cual dice que fueron seleccionados y deben legalizar el crédito para poder adquirir el estatus de beneficiario. Una vez adquieren ese estatus, van a poder generar un nuevo documento, que este es el que se recomienda que envíen a las embajadas, porque ya es un documento oficial que indica que que pasaron todo el proceso de legalización y efectivamente ya tienen aprobado el crédito. Ya hablaste también de las universidades, me concentré ¿Solo hablaste de visas? ¿Ya hablaste? No, pero de las universidades funciona exactamente igual, sí. Y yo en las universidades también quiero complementar que es muy importante que ustedes se aseguren de informarle a las universidades que ustedes están compitiendo por el apoyo de Colfuturo y después son seleccionados que fueron seleccionados. Algunas universidades, en especial con las que Colfuturo tienen convenio, les permite que ustedes no hagan el primer pago de su inscripción o de lo que les piden como depósito hasta no saber los resultados del proceso de selección. Eso no es todas, es solamente algunas. Entonces, por eso la importancia de que ustedes le informen, descarguen de la plataforma la carta de patrocinio y la universidad sepa que ustedes están esperando eso. Y ahí también les informo que si la universidad no acepta la carta de patrocinio, eso lo tendrán que pagar ustedes con recursos propios. Colfuturo no reembolsa, es decir, estas inscripciones y sus depósitos previos, pues van a tener que correr de sus propios presupuestos y recursos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Puedo trabajar en el país en donde esté estudiando? Si la visa se los permite y si efectivamente la universidad o la carga horaria también. Sin embargo, ustedes deben recordar que van a realizar un programa académico con una carga de intensidad horaria de tiempo completo. Entonces, es importante que no bajen el rendimiento académico, pues en el área de desembolsos y de seguimiento les van a hacer, pues efectivamente ese seguimiento de que pueden seguir rindiendo con sus notas. Entonces, tienen que validar de que el trabajo no les vaya a afectar la parte académica. Si estoy en mi último semestre de pregrado, ¿puedo postularme con Colfuturo? Sí se pueden postular. Aquí lo que nosotros solicitamos es un certificado de la universidad en la que indiquen que cuándo termina materias o si ya terminó materias y cuándo sería la fecha probable de grado, pues para que puedan participar. ¿Colfuturo financia dobles titulaciones? Sí se financia el programa de doble titulación. Okay. Lo importante aquí es que el título de maestría o de doctorado, porque se financian dobles titulaciones pregrado, maestría y maestría, doctorado o doctorado, doctorado. Lo importante es que deben tener en cuenta que el diploma que ustedes le entreguen a Colfuturo sea el de la maestría o el doctorado de la universidad del exterior y Colfuturo únicamente los va a financiar durante el tiempo que ustedes estén fuera de Colombia, que debe ser más de 9 meses. Exacto. Bueno, vamos a pasar, mentiras, antes de eso también quiero una pregunta aquí importante que voy a corregir y es volviendo al tema de la carta de admisión. Entonces las personas preguntan que si pueden adjuntar un screenshot del correo de la universidad en donde le mandan la aceptación condicionada y la respuesta es sí, siempre y cuando la extensión sea de la universidad, es decir, que sea @ucl.edu o @harvard.edu, ¿listo? No vale Gmail, no vale otra extensión. Ahora sí vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar de los codeudores. Cecilia, ¿por qué Colfuturo pide codeudores? Bueno, como les dije al principio, ustedes están aplicando una línea de crédito. Este es un crédito que tiene una porción condonable o una porción que se va a volver beca. Por el hecho de ser un crédito, pues Colfuturo exige 2 codeudores. ¿Quiénes deben ser los codeudores? Codeudores deben ser 2 personas que van a ser responsables de la deuda igual que ustedes, deben poder cumplir con la deuda en la eventualidad que ustedes no cumplan, deben ser personas que tengan ingresos y que tengan patrimonio para que puedan respaldar un crédito del monto que ustedes estén solicitando. Cuando ustedes sean seleccionados, ya sale la lista de selección y ya se vean allí en la lista, entonces deben empezar a buscar los codeudores. En ese momento se les habilitará en el sistema el formulario de codeudores para que ellos llenen diligencia, anexen los documentos, etcétera, y sigamos con el trámite. Esa es la figura del codeudor. Bueno, y voy a pedirles a mis compañeros que están en el chat que por favor pongan el enlace en donde están los requisitos de los codeudores. Ángela, y aquí pues esta es la pregunta puntualmente, si nos puedes decir un poco cuál es el perfil de sus codeudores, cuáles son los requisitos, mientras los compañeros lo colocan. Bueno, digamos que dentro del link que les van a enviar, tenemos como unos requisitos específicos que deben cumplir los codeudores. Entonces decimos que deben ser personas de máximo 70 años, lo que indica la doctora, tener pues ingresos, que puedan efectivamente tener capacidad de endeudamiento,
También pues lo que hay que revisar es que no tengan ningún tipo de reporte negativo ante centrales de riesgo. Si consideran que en este momento tienen conocimiento de ese reporte, es importante que lo puedan solucionar, pues eso sería un inconveniente, digamos, en el momento del estudio de crédito. También en ese documento van a encontrar cuáles son los documentos, valga la redundancia, que se deben anexar según la actividad económica de cada uno. Pueden ser personas naturales o jurídicas, independientes, pensionados o empleados. Entonces, allí está como toda la información. Bueno, aquí una aclaración y es que los papeles de los codeudores, como Cecilia mencionaba, solamente los tienen que mandar una vez ustedes sepan que fueron seleccionados por Colfuturo. Es decir, en este momento no tienen que adjuntar ningún documento de los codeudores. Y yo aquí voy a contradecir un poco a Cecilia y es mi consejo es empiecen a pensar desde ya quién puede ser el codeudor. Este no es un favor fácil, todos lo sabemos. Entonces empiecen a pensar desde ahora si es, puede ser la mamá, puede ser el hermano, puede ser el esposo, el cuñado, digamos que familiares. Y aquí aclaremos el tema del esposo, porque cuando lo dije, vi que Ángela, aclara por favor, tanto para el esposo como para papás, los papás. Sí, bueno, digamos que dentro de los criterios también tenemos como esa descripción. Puede ser papá y mamá simultáneamente, siempre y cuando no generen ingresos compartidos, que cada uno genere ingresos de manera individual, generen renta también de manera individual. Si tienen patrimonio familiar inembargable tampoco aplica, eso es una parte que también deben revisar. Y el esposo, pues digamos que no aplicaría porque pues también es parte de la sociedad conyugal. Es parte de la sociedad conyugal. Solo si firmamos capitulaciones. Si firmaron capitulación, se me olvidó. Bueno, capitulaciones, ahí sí podría ser el esposo. Si un codeudor tiene bienes en Colombia, pero el inmueble es patrimonio de familia inembargable, ¿es válido? No. Si el patrimonio está fuera de Colombia, ¿es válido? No. Colfuturo ofrece asesoría detallada para la preparación de los codeudores. No ofrecemos esa asesoría porque tenemos básicamente toda la información muy específica, muy fácil de entender. De todas formas, si ustedes requieran algún tipo de apoyo, claramente con gusto los podemos ayudar. Tenemos pues la línea de WhatsApp que encuentran en la página de Colfuturo, tenemos el correo de convocatoria, que es convocatoria@colfuturo.org, y también manejamos pues la línea telefónica que es 340-5394. Ustedes nos pueden contactar desde allí y les podemos dar orientación, pero digamos que si ustedes se rigen y leen el instructivo, seguramente no van a tener ningún tipo de inconveniente con eso. Si no tengo codeudor, ¿qué opciones tengo para respaldar el crédito beca? No hay opciones, realmente deben tener dos codeudores que lo respalden. Esa es una condición que no podemos cambiar. Si yo como beneficiaria, en mi caso fue beneficiaria, estoy reportada a Data Crédito, ¿puedo acceder al programa teniendo un buen codeudor? No, la beneficiaria también debe tratar de quitar ese reporte. Conocemos, por ejemplo, gente que ha sido reportada por temas de celulares, que es muy sencillo levantar los reportes, entonces deben levantar el reporte. Una persona que ya es codeudora de un beneficiario de Colfuturo puede ser codeudor de otro beneficiario? Sí puede ser siempre y cuando tenga la capacidad para cubrir dos créditos. Les recuerdo que el codeudor hace la figura de dueño de la, por decirlo así, dueño de la deuda también. Si el beneficiario en algún momento no puede pagar, el codeudor es el que va a tener que pagar la deuda, o los codeudores. Entonces, ser codeudor de dos o tres personas pueden serlo siempre y cuando sean conscientes que tienen la capacidad. ¿Es posible que una empresa sea codeudora del crédito beca? Sí, una persona jurídica, sí. ¿Y un CDT sirve como respaldo económico? No. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar el tema de los codeudores. Entonces, si se me quedó algo, pónganlo en el chat para que mis compañeros les puedan responder. Vamos a hablar de el dominio de la segunda lengua, que fue el webinar que tuvimos ayer. Nuevamente los invito a ver el canal de YouTube en donde están grabadas todas las sesiones informativas que hemos realizado sobre cada una de las secciones del formulario. Y la primera pregunta para Cecilia ¿es obligatorio presentar el dominio de una segunda lengua antes del 2 de marzo, lunes, que cierra la convocatoria de Colfuturo? No es necesario, digamos que es un criterio y es un requisito que efectivamente se va a solicitar. Lo que explicamos en el webinar pasado es que las personas que van a países hispanohablantes y que su programa será dictado en español, necesariamente va a ser un requisito que van a presentar durante la legalización.
Para las personas que su programa va a ser dictado en otros idiomas o en otros países diferentes, pues se avala el nivel de idioma y la prueba con la que la universidad los aceptó. Pero para aplicar a la convocatoria en este momento, no. Bueno, y yo aquí siempre hago este comentario que es odioso y es, les cuento que a nosotros nos han entutelado derechos de petición, todos los recursos legales a los que ustedes se puedan imaginar recurrir para que alguien que va a estudiar en España no demuestre el dominio de una segunda lengua. Resulta que no, nunca han prosperado, nunca han ganado y la razón es esta. En estas sesiones informativas se los decimos, está en la página web, están los instructivos, entonces quienes van a estudiar en español no hay forma de omitir ese requisito. Si todavía no lo tienen, empiecen a estudiar. Si su plan es empezar en septiembre, su maestría en septiembre del 2026, piensen que antes de septiembre del 2026 nos van a tener que certificar el dominio de la segunda lengua, cualquier segundo idioma, o sea, puede ser portugués, inglés, francés, alemán, chino, ruso, catalán, cualquier segunda lengua, certificada como un examen oficial. ¿Y por qué la exigencia? La exigencia claramente es porque ustedes van a competir con gente que va a estudiar a Oxford, a el Instituto de Empresa, van a ir a escuelas que tienen programas en inglés súper top, entonces no queremos que ustedes les tocó irse a estudiar en español porque no podían ir a Oxford porque no hablaban inglés. Son brillantes, pero no hablaban inglés, entonces les tocó irse a México, Argentina, a Chile, yo creo que a cualquier lugar. hay una idea también, y es que hoy en día el segundo idioma, principalmente inglés, es fundamental en cualquier parte del mundo. Entonces, pensamos que un profesional de Colfuturo, una persona que haga una maestría o un doctorado, debe dominar una segunda lengua por el bien del mismo, por el bien de su profesión, de sus estudios, de su futuro profesional. Y esto es un tema en que lo hemos debatido mucho durante muchos años en Colfuturo y somos totalmente convencidos que no lo debemos quitar, pues deben dominar una segunda lengua. Ahora, no tiene que ser inglés, y a mí el inglés pues no me gusta, no es que quejarte en inglés, pues francés, alemán, lo que quieran, pero sí deben demostrarnos el dominio de una segunda lengua. Bueno, vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar de los giros en el periodo de estudios, que como les he dicho no vamos a profundizar, pero sí hay algunas preguntas que es importante en este punto y es, si yo tengo una cuenta virtual, ¿Colfuturo me hace giros a esa cuenta virtual? ¿Cómo se llaman? Se me olvidó. ¿Los neobanks? Waze, a todos estos bancos. Sí, exacto. Sí se hacen. Bueno, la otra pregunta es, ¿Colfuturo tiene alianza con algún banco para que yo pueda abrir mi cuenta? No, en absoluto. Pueden abrir cuenta en cualquier banco de la ciudad de destino donde lleguen, una cuenta que reciba transferencias internacionales y que esté a nombre de usted. Bueno, y voy a hacer una pregunta para Cecilia en este punto y es, ¿qué recomendaciones, Colfuturo no recomienda ningún banco, qué recomendaciones les das a los estudiantes cuando vayan a averiguar en los bancos para abrir su cuenta? Las comisiones. Pues la recomendación es primero que reciban transferencias internacionales, que eso es muy importante. A veces abren la cuenta con esa limitación y no saben por qué nunca les llega la plata. De resto, yo les sugeriría, hoy en día pues hay mucho banco virtual, eso está bien, cada uno decide, pero no tengo recomendación de ningún banco en específico realmente. Colfuturo le gira la plata a través de un operador financiero que nosotros tenemos en Inglaterra. A ustedes les va a llegar la plata en la moneda del país donde ustedes están. Sin embargo, recuerden que su presupuesto es en dólares americanos, pero nosotros les vamos a girar en la moneda del país destino. Entonces, si están en Londres, les va a llegar en libras, si están en Francia, en euros y así sucesivamente. Bueno, y de este punto nuevamente podemos recordar ¿en qué fecha se hacen los desembolsos y la periodicidad? Los desembolsos se hacen cada 2 meses en los meses impares, el día 15, entonces, por ejemplo, ahorita tenemos giros el 15 de marzo, luego mayo, julio, septiembre, noviembre, enero. Para los que están iniciando estudios en el segundo semestre, entonces algunos alcanzan a recibir giro en julio, otros no, en septiembre se dan los primeros giros, en noviembre pagamos matrículas y en marzo pagamos matrículas. Voy a hacerles vamos a seguir hablando como del tema de la plata, que es lo que más ansiedad genera cuando uno está buscando un crédito, y es, ¿Colfuturo acepta prepagar la deuda? ¿Cómo funcionan esos temas de prepagar? Sí, ¿qué es un prepago? Los estudiantes se van y reciben plata de Colfuturo durante los 2 años que estén estudiando.
terminan su periodo ordinario de estudios y, como les decía, tienen un periodo de gracia. Si en el periodo de gracia se ganaron la lotería y quieren pagar la Colfuturo, bien pueden hacerlo. Recuerden, tienen que pagar únicamente la porción de crédito. El 25% que tiene vocación de condonación no lo van a tener que pagar. Eso lo van a pagar cumpliendo las condiciones establecidas de que ya regresaron graduados y que tienen que permanecer 36 meses en Colombia. Entonces pagan la diferencia y se quedan pagando su condonación en tiempo. Si pago todo el crédito de inmediato al terminar mi maestría o mi doctorado, ¿pierdo la condonación? Yo creo que en la respuesta anterior lo dije, no la pierden si permanecen y cumplen la permanencia en el país. Bueno, hablemos aquí del tema de la posibilidad de trabajar 3 años en el exterior. Entonces, alguna de las dos explique cómo funciona eso. Bueno, digamos que los estudiantes realizan su programa de posgrado, se les da un año de gracia y posteriormente pueden permanecer en el exterior hasta 24 meses. Durante ese tiempo empezarían a pagar la parte crédito y no tendrían ninguna afectación en la condonación. Es un tiempo específico que da el límite de los 36 meses que pueden permanecer fuera para después regresar y cumplir 36 meses en el país. Esos años de trabajo en el exterior pueden ser continuos o discontinuos. Entonces yo acabo de estudiar y me salió una práctica y hago un año de práctica y uso mi primer periodo de gracia y perfecto. No, pero en la práctica me dijeron quédese. Entonces yo me puedo quedar un año más, pero en el segundo año que les damos ya debe iniciar el pago de la deuda, pero están en el exterior. Y en ese periodo se puede extender, como dijo Angelita, hasta 2 años. Pero de pronto se vinieron un año, estuvieron un año en Colombia y otra vez los llamaron, venga, ya es otro año acá, entonces pueden volver a irse un año más, cumplen ese segundo año, pero tengan en cuenta que siempre deben de volver a cumplir la permanencia de los 36 meses, en los 72 meses después de que acabaron de estudiar. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿puedo realizar pagos o abonos al crédito mientras estoy estudiando? Mientras están estudiando no deberían, porque si ustedes tienen liquidez para hacer pagos o abonos, es mejor que renuncien a los giros futuros y que Colfuturo no les preste. Entonces lo que les decimos es no hagan pagos mientras están estudiando. Tampoco tenemos como montado ese sistema. Entonces, es decir, vuelvo y repito, cancelen los giros futuros, pero no nos hagan pagos. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa en el caso de que yo necesite recibir un menor monto del crédito al que le había pedido a Colfuturo y ya estoy estudiando en el exterior? ¿Cómo, si eso se puede hacer? ¿Cómo se cancelan esos giros? ¿Cuáles son las posibilidades? Totalmente lo pueden hacer. Ustedes establecen un presupuesto, cuando llegan allá se da cuenta que de pronto el giro de enero no lo va a necesitar. A través de su perfil en la página Colfuturo pueden aplazar o cancelar los giros futuros y no hay ningún problema. Colfuturo va a terminar cobrándoles lo que efectivamente les tiró. Bueno, vamos a pasar a otro tema y es el tema de los cambios de programa. Entonces, recuerden que al principio hablamos que cuando ustedes se postulan a Colfuturo solo lo hacen con una maestría o un doctorado en una universidad. Sin embargo, cuando los resultados se anuncien en junio, pueden haber pasado distintas cosas, o que no los aceptaron, o que los aceptaron en otra universidad que les da una beca más generosa. Entonces, Ángela, yo no sé si tú quieras aquí contar o quieres que yo cuente cómo funciona. Bueno, entonces yo les voy a contar cómo funciona el cuento, el tema de los cambios de programa. Entonces, si llegara a pasar alguno de estos escenarios que les mencioné, Colfuturo les da la posibilidad de que ustedes soliciten que el crédito sea utilizado para hacer otra maestría o otro doctorado. El punto es que nosotros lo que vamos a hacer es validar que con ese nuevo programa ustedes también hubieran sido seleccionados como beneficiarios y en ese caso no hay ningún problema, pueden mantener la línea de crédito. Ejemplo sencillo, pues si aplico a Harvard, Harvard casi todo lo califican con 5, ahí ya tengo un 38% asegurado con ese 5. Después me seleccionan y resulta que Harvard no me aceptó y ahora me voy a ir a una universidad estatal en un pueblito en Oklahoma, en Alabama, no sé, en otro estado, en donde no estamos diciendo que esa universidad es mala, lo que estamos diciendo es que no es del mismo nivel de Harvard. Entonces, en ese caso, Colfuturo no les va a aprobar el cambio de programa. Les doy ese ejemplo para ser bien extrema. ¿Qué cambio de programa? Sí, apliqué a Harvard y me aceptaron después en NYU y son en la misma área con el mismo reconocimiento. Entonces, en ese caso, les vamos a decir que sí. Eso es como para hacer el ejemplo. ¿Cuántas veces puedo pedir el cambio de programa? Una sola vez. Es decir, que si ustedes
tienen varios programas, ustedes pueden solicitar algo que se llama viabilidad, que es 4 estudios, hasta 4, en donde Colfuturo les dice, con ese sí aprobaríamos el cambio, con ese no aprobaríamos el cambio. Entonces son dos cosas distintas. Uno es el cambio de programa, que solo puede ser una vez, y las viabilidades, que pueden ser 4, para que ustedes puedan tomar la decisión sobre el cambio de programa. ¿Hay algo del cambio de programa que No, ustedes sepan y omitido? Bueno, y esta parte la voy a cerrar con otro tema, que es los convenios de Colfuturo. Entonces, Colfuturo tiene más de 130 convenios de cooperación con universidades de muy alto nivel en diferentes lugares del mundo. Esos convenios lo que hacen es que, adicional al apoyo de Colfuturo, las universidades se comprometen a darles una reducción en el valor de su matrícula, que pueden ser becas desde el 100% en el valor de la matrícula hasta descuentos del 20-25%. La sugerencia en este punto es que ingresen a la página web, en la sección de becas. Ustedes van a encontrar estos más de 130 convenios, cada universidad tiene su convenio, y es importante que sepan que solamente son para las personas que son financiadas por Colfuturo. Una pregunta que vi por ahí era, si me gano la beca de 100% de LSI y ya no quiero la plata de Colfuturo, ¿puedo renunciar al crédito de Colfuturo? La respuesta es no. La universidad lo que firma con nosotros es un apoyo conjunto. Entonces lo que va a pasar ahí es que ustedes ya no necesitan 50.000, necesitan menos para su manutención, nosotros les prestamos para esa manutención. O igual ustedes pueden seguir teniendo derecho a esos 50.000, porque $2.000 mensuales máximo de Colfuturo para su sostenimiento, para sus pasajes, para sus materiales, para su instalación. Entonces, es muy importante de este mensaje que tengan presente que no pueden renunciar al apoyo de Colfuturo y solo quedarse con el del convenio, porque son apoyos conjuntos. Nos quedan 8 minutos. Yo aquí pues me guié por algunas preguntas. Quisiera que mis compañeros que están respondiendo en el chat, si estoy omitiendo algún tema importante o algo que ustedes crean que debemos contestar en este lado, por favor, abran sus micrófonos y nos digan, y si no, díganme que no y yo acá saco más preguntas. Bueno, hay una pregunta en el chat que no ha sido respondida. ¿Se puede poner como codeudor al negocio? El negocio del que somos dueños mi esposo y yo? Depende de que, ahí toca mirar porque depende de quién sea el representante legal. ¿Qué pasaría si me aceptan en una segunda maestría en mi universidad para hacer doble programa y por lo tanto no me gradúo, o sea, no hay diploma, sino hasta terminar la segunda maestría? ¿Empezaría a correr el tiempo de gracia de 3 años después del diploma o al terminar las materias de las 2 maestrías? Eso realmente es poco común. Yo no sé si la persona ya tiene el caso puntual, yo la verdad no lo he visto. No. Pero si se llegara a dar el caso, pues nos tendría que mandar el certificado de que terminó, o sea, como toda la documentación. No, porque tiene que haber terminado el primer programa. Yo no creo que lo ofrezcan en un segundo programa sin haber terminado el primero, o es que le van a extender el programa, o de pronto el programa ya no va a ser una maestría, sino un MPhil o algo así. Entonces, tocaría mirarlo al caso particular. Okay. Y tenemos otra. ¿La deuda en dólares se calculará con base en la tasa de cambio vigente el día del desembolso o variará posteriormente de acuerdo a la fluctuación del dólar? A ver, el día de la cita de presupuesto fijamos un monto en dólares, que este es el monto que Colfuturo les va a prestar. Entonces hablemos de $50.000. Esa es la deuda que ustedes tienen. Cuando van a empezar a pagar 2 años después, 3 años después, se les hace un plan de pago a 5 años y el plan de pago es en dólares. Entonces ustedes tienen que pagar, voy a poner cualquier ejemplo, $500 mensuales. Ese pago lo hacen en Colombia, pero a la tasa de cambio del día que van a hacer el pago. Nosotros no podemos recibir pago en dólares, entonces nos toca, el crédito está en dólares, ustedes hacen el pago en pesos a la tasa de cambio del día que se realice el pago. Esta pregunta me parece que es del Reino Unido, es acerca del trámite de la visa. En el trámite de la visa está cubierto el seguro médico. ¿Lo podría poner en el presupuesto de Colfuturo o no es necesario? Aquí es que le pedí que me dejen responder porque en las últimas sesiones he visto muchas preguntas relacionadas con las visas. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es que la visa Colfuturo no la va a pagar, eso no está dentro del presupuesto de Colfuturo, y ese es un proceso que ustedes seguramente tienen que hacer, no seguramente no, tienen que hacer antes de empezar la maestría. Entonces no va a haber coincidencia. Acuérdense que los giros de Colfuturo empiezan únicamente cuando ustedes empiezan la maestría con su carta de admisión incondicional, y el único giro que sería por fuera de eso es el pasaje
para que puedan irse a empezar la maestría. Entonces, la visa es mucho antes de que lleguen los giros de Colfuturo, por eso todo lo que tiene que ver con la visa, piensen que ustedes lo van a tener que cubrir. ¿Qué va a pasar? Pues que seguramente ustedes después cuando vengan reciban su instalación ahí pudieron haber metido lo que se gastaron en la visa. Es decir, no es que la pierdan, sino que lo van a recuperar más adelante, pero no se paga antes. Entonces, en este caso de la visa del Reino Unido que incluye el seguro médico, pues ustedes van a tener que pagarlo antes de recibir los giros de Colfuturo. Y seguramente en el presupuesto, cuando hablen de seguro de salud, ahí lo pondrán, entonces va a estar ahí incluido. Tenemos otra pregunta, dice, ¿se puede pagar la deuda desde un banco del exterior? A ver, si la persona está residiendo en Colombia, no. Si la persona reside en el exterior, lógicamente que sí la puede pagar desde el exterior, pero nosotros no podemos recibir dinero de residentes en dólares. Entonces, ahora otra figura es que mi abuelito vive en Nueva York y él me va a pagar la deuda, pero yo estoy en Colombia. Eso sí puede ser, pero entonces el señor del exterior tendrá que mandarnos algún documento que demuestre que es él el que está pagando y que él es residente en el exterior. Yo aquí quiero agregar algo que cuando hablé de los convenios no dije, y es recordarles que esos convenios de cooperación son apoyos adicionales con algunas universidades, pero no significa que ustedes se tengan que ir a alguna de esas 130 universidades. Ustedes pueden escoger cualquier universidad en el mundo, independiente de si Colfuturo ya ha financiado, no ha financiado, tiene convenio. Entonces, es cualquier lugar del mundo, siempre pensando en que ustedes se deben ir a lo mejor en su área de formación, la mejor universidad en su tema de formación. Para terminar, 3 minutos. Cecilia Ángela, una última recomendación. No, yo creo que esto de los convenios es muy importante porque los convenios realmente Colfuturo no está buscando convenios. Quien pide los convenios son las universidades que quieren tener a los mejores colombianos en sus universidades. Y conociendo la trayectoria de Colfuturo han dicho, pues ustedes han mandado muchos estudiantes a mi universidad, a mí me gustaría tener aún más. Les ofrezco un descuento a sus estudiantes para que vengan. Entonces, tengan eso muy presente. Los convenios de Colfuturo realmente, pues, nos llegan aquí a diario universidades solicitando tener convenio con Colfuturo, pero Colfuturo no firma convenio con todas las universidades, sino con las que realmente son muy buenas. Ángela, tu recomendación final. Bueno, mi recomendación más importante es que aprovechen estos días que faltan para poder diligenciar el formulario, revísenlo con calma, verifiquen qué es la información que se les está solicitando, sobre todo no olviden los documentos requisitos que les pedimos allí. En cualquier sección que ustedes marquen en el formulario, si marcan como obligatorio allí, van a tener que anexar el documento. Entonces, por favor, no olviden revisar esa información, verifiquen que el presupuesto está bien diligenciado, apóyense en el instructivo de diligenciamiento que tienen en la sección de documentos de ayuda, que se les va a ayudar bastante como guía, y no esperen como hasta el último momento para enviar la solicitud, pues la plataforma se puede colapsar teniendo más de 3.000 personas navegando al mismo tiempo y enviando como la solicitud a último momento. Entonces envíenla con calma, redacten el ensayo con calma, de acuerdo a lo que las recomendaciones que les damos. Les quedan 4 días, entonces es supremamente importante que lo puedan enviar contigo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y al equipo de Colfuturo por el apoyo en la sesión de hoy. Les deseamos una feliz mañana y tarde.